Dios le bendiga, hermanos. Vamos a tener nuestro día de hoy, sabiduría, palabra oración antes de continuar. Bendito, damos misericordia por tus cuidados, Padre, porque tú, gracias porque a pesar de que a veces pasamos necesidad, tu mano poderosa está a nuestro lado siempre, Padre. Te pido por mis hermanas que tú estés con ellas, necesidades, Padre, que estés cuidando de su salud, Padre, da a su familia, Padre. Gracias, Padre, porque nos has dado salud hasta el día de hoy. Padre, te pido que tu Espíritu sea en nuestros corazones y podamos comprender tu palabra y podamos meditar en nombre de Cristo Jesús. El día de hoy seguiremos nuestro tema acerca de la sabiduría, pero hoy hablaremos sobre un contraste entre el sabio y el necio. Hemos visto las ventajas de la sabiduría, hemos analizado el concepto de sabiduría y hoy veremos ese contraste que existe entre el hombre sabio y el hombre necio. Vamos a ir al capítulo 17, estamos en el libro de Proverbios 17:24. Dice de la siguiente manera: en el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Se dice que aquel que no tiene conocimiento, aquel que le hace una pregunta que desconoce, suele ver hacia abajo. En cambio, aquel que recuerda alguna enseñanza ve hacia arriba. Y dicen que los ojos siempre delatan a la persona. Nosotros conocemos la palabra de Dios. Cuando nosotros tenemos conocimiento acerca de Dios, cómo actúa, cómo piensa, sus planes, sus leyes, cuando entonces nosotros podemos experimentar paz. Así que el primer punto viene siendo: la sabiduría nos da seguridad y transmite seguridad. No solamente nos da seguridad, tenemos esa seguridad. Todos creo hemos estado ante una persona que desconoce sentir y nos sentimos seguros. Sabemos que no podemos consultar a aquella persona respecto al tema porque evidentemente no lo conoce. El conocimiento, la sabiduría nos da esa seguridad. Pero más que la sabiduría, hablando del concepto intelectual, del conocimiento que pudiésemos acumular, cuando conocemos a Dios, cuando nosotros podemos saber cuáles son sus planes, porque hemos estudiado su palabra, porque reflexionamos en su palabra, porque hemos tomado con seriedad el estudio de la palabra. Cuando nosotros estamos en esas circunstancias, podemos experimentar seguridad. Ahora, el hombre necio no es así. Dice nuestro pasaje, leíamos en el verso 24, el rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra, como buscando una respuesta. Ahora, nosotros como creyentes tenemos que ser sabios, entendidos, y en ocasiones Satanás busca sembrar la idea de que el conocimiento no es bueno, que el conocimiento trae vanidad. A veces intenta sembrar en nuestra mente que el cristiano no debe ser un hombre de ciencia, un hombre de conocimiento. Pero esto está muy alejado de la verdad, ya que la Biblia, especialmente en el libro de Proverbios, se exalta constantemente a la sabiduría. Se exalta constantemente a aquel que busca adquirir el conocimiento. Porque el conocimiento nos permite andar en esta vida con seguridad. Vamos a poner un ejemplo de esto. Nosotros conocemos, por la palabra de Dios, qué va a pasar con nosotros, los cristianos, después de la muerte. El hombre está constantemente intranquilo cuando ve que su vida no sabe cuál es su destino. Aquellos que aceptar la existencia del infierno viven atemorizados pensando que simplemente dejarán de existir. A veces, cuando no conocemos acerca de la muerte, no podemos recuperarnos de la pérdida de un ser querido que es cristiano.
cuando nosotros conocemos y entendemos el concepto de la muerte para el creyente, la muerte no es tan grave como al mundo suele captarlo. ¿Por qué? Porque la muerte es un evento que nos permite a los creyentes estar por fin con nuestro Señor. Es de ahí que Pablo dice que es ganar, pero tenemos que ser sabios. Quiere decir que el cristiano busque o que el cristiano exponga su vida o corra riesgos innecesarios. Pablo, cuando se vio amenazado y tuvo la oportunidad de huir, huyó de sus enemigos. Pero cuando fue la necesidad de enfrentar, Dios sabe que nosotros somos y nos da a veces la oportunidad, el recurso de si llega el momento de la muerte, en la agonía, nosotros sabemos a dónde vamos. Y los familiares que quedan vivos tenemos certeza de que volveremos a ver a aquel ser querido. La muerte ha perdido ante el creyente. Tu aguijón o muerte. La sabiduría, el conocimiento de lo que pasa después de esta vida nos da seguridad. Y podemos hablarle a otros acerca de esto. Podemos decirle a otros lo que solemos decir normalmente es, después de esta vida, pues usted tendrá oportunidad de ver a su ser querido. Yo suelo despedirme de mi que es cristiano. Digo, si no nos volvemos a ver en esta vida, nos volveremos a ver después. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza de a dónde va nuestra alma después de esta vida. El conocimiento de la verdad, hablando de la palabra, seguridad. Nos da seguridad. Mi morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. Y entonces, llega el momento de su muerte, de las cosas pertenecientes a Dios. Así como Cristo dijo, negocios de mi Padre, el cristiano negocio de su Padre, de tal forma que pueda decir, mi vivir es Cristo. Porque muchos afirman la segunda parte, mi morir es ganancia, pero no están viviendo a Cristo. Y entonces sería una ironía que uno diga, mi morir es ganancia, cuando su vida no vivió a Cristo. Así que la sabiduría me permite adquirir seguridad, me permite también transmitir seguridad. En cambio el necio no. El necio siempre anda en busca de qué decir, de una, pero nunca la encuentra. Por eso dice que dice el verso 24, estamos en Proverbio 17, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra y no quiere apropiarse de la verdad. El necio puede recibir el consejo divino, pero no está feliz con eso, no es aceptable para él y sigue en una búsqueda que nunca alcanza porque realmente no tiene la intención de conocer una respuesta. Entonces podemos encontrar un primer contraste. El necio vive inseguro, vive atemorizado. El sabio, como también menciona Proverbios, vive seguro y puede transmitir seguridad. Así que nosotros debiésemos procurar esto, no caer en las trampas de Satanás, que quiere decir que el conocimiento es malo. Al contrario, es una indicación bíblica, amar a Dios con toda la mente. Pero también el conocimiento nos provee de prudencia. Está estrechamente enlazado, relacionado el conocimiento con la prudencia. Si nosotros vamos ahí mismo en Proverbios, recuerden que nuestro estudio lo estamos teniendo en el libro de Proverbios, vamos al capítulo 14, versos 8 al 9, podemos leer lo siguiente. La ciencia del prudente está en entender su camino,
Mas la indiscreción de los necios es engaño. El necio se mofa del pecado, mas entre los rectos hay buena voluntad. Ahora, podemos ver, en primer lugar, que la ciencia, el conocimiento, el análisis del su camino. El prudente observa su camino. ¿Por qué? El imprudente cree que está bien. El imprudente no se preocupa si se va a tropezar en el camino. El prudente tiene cuidado por dónde se conduce. El prudente está consciente que en cualquier momento podría tropezarse. El prudente sabe que el camino que transita tiene algunos peligros. Y entonces, el necio no. El necio no tiene ese. Por eso la ciencia o la ocupación de aquel prudente es en observar su propio camino. ¿Cómo podríamos aplicar esto a nuestra vida? Bueno, hermanos, sabemos que todos estamos propensos a pecar, que todos estamos propensos también al desánimo, que todos estamos propensos también a decir o enseñar algo que es incorrecto. Por tal modo, el prudente, si usted quiere ser un cristiano, observando constantemente su vida, viviendo mi vida cristiana. Decíamos hace un momento, el vivir es Cristo. Realmente estoy viviendo a Cristo. Porque muchos cristianos se consideran buenos cristianos, pero en el camino alguien tiene que desconfiar es de sí mismo. Observar su camino si realmente. A veces con el tiempo hemos escuchado tanto la Biblia que solemos pensar que ya lo sabemos todo. Solemos que no hay nada nuevo que nos puedan enseñar, ya tenemos muchos. Pero recuerde que el prudente observa su camino. Por tanto, el prudente no es un oidor olvidadizo, sino es un hacedor de la palabra. El prudente está comparando la santidad de Dios y busca a todas fuerzas parecerse cada vez más a Cristo. Se dice que aquellos judíos que se dedican a transcribir la Biblia, los escribas, entre las reglas que tienen para transcribir es nunca copiar de memoria. No importa cuántas veces hayan copiado la Biblia por completo, recuerden que ellos solamente confían en el Antiguo Testamento. Cuántas veces hayan copiado el Testamento, nunca van a copiar ninguna fracción, ninguna coma, signo pequeño, por muy pequeño que sea, nunca lo copiarán de memoria. ¿Por qué? Porque todos estamos expuestos a fallar. Así que la regla dice que siempre deben observar primero antes de copiar. La regla para el creyente debe ser primero consulto a Dios antes de hacer. Pero es que esa es una oportunidad. A veces decimos, si yo no aprovecho la oportunidad, nunca más la volveré a tener en mi vida. Pero esa oportunidad o esa aparente oportunidad que usted tiene, esa es la voluntad de Dios. Se hace la voluntad de Dios si usted toma esa oportunidad. Debemos ser prudentes, no dejarnos llevar por la emoción, por el momento, por las circunstancias, no confiarnos en nuestros años en la vida cristiana, nuestra experiencia. Nosotros no debemos hacer así, sino debemos seguir el camino de la prudencia. Dice nuestro pasaje, estamos en el capítulo 14, verso 8. La ciencia del prudente está en entender su camino, mas la indiscreción de los necios es engaño. La característica contraria o el contraste entre el sabio es el necio. El necio dice que es indiscreto. El sabio es prudente. El sabio es prudente, ¿por qué? Porque decíamos hace un momento, sabe que puede pecar y cuando está ante el pecado de alguien más,
es prudente y usted cree que sería lo prudente. Lo prudente sería ayudar al caído. Cuando vemos a alguien en pecado, lo prudente sería ir y hablar con él para que salga de su pecado. Y si deja su pecado, dice la Biblia, has ganado a tu hermano. Y ese es el objetivo. ¿Cuál es el contraste? ¿Se acuerdan de aquella mujer que fue traída ante Jesús, que se dice que la hallaron en el momento justo del adulterio, cuando ella estaba en pecado? Entonces la traen ante Jesús y dicen, Moisés dice que a tales hay que apedrear. ¿Qué buscaba esa gente? La gente buscaba el juicio, la gente buscaba castigar a otros. Él no está las personas que llevaban a esa mujer no están pensando en edificar, no están pensando en ayudar al caído para que salga de su pecado. Lo único que están actuando es en base a su necedad. La prudencia lleva a otros a ayudarles a salir de su pecado. En cambio, el necio dice, verso 9, los necios se mofan del pecado. ¿Qué es indiscreción? Me acuerdo en una ocasión escuchar a algunas personas decirle al pastor, a un pastor, ¿por qué no sacó usted el pecado de fulanito a la luz? ¿Por qué no vino y lo puso ante la iglesia? Y el pastor dijo, bueno, porque ellos vinieron a mí en privado, atendimos el problema, superaron el pecado, y yo no veo el motivo por el cual tenga yo que exponerlos a la iglesia. A veces somos imprudentes, somos necios y queremos simplemente el espectáculo. Dice aquí que el necio se mofa del pecado, se burla de lo que está pasando. El necio se toma a la ligera el pecado, el necio se burla de los que están en pecado, el necio es indiscreto y quiere que todo el mundo conozca aquel pecado. Mas entre los rectos hay buena voluntad. En cambio, si usted es sabio, tendrá la buena voluntad de ayudar a su hermano que ha caído en pecado. Así que hasta aquí hemos visto dos contrastes. Uno, la sabiduría me da seguridad. Puedo andar seguro en esta vida y puedo transmitir seguridad también a los que me rodean. Por otro lado, el necio es imprudente, el necio no busca edificar, pero el sabio es prudente y aparte él busca el bienestar de los demás. Así que el sabio es prudente, busca la prudencia. Alguien podría decir, es que yo no busco la honra. Sí, pero cuando ustedes son reconocidos por ser hombres o mujeres prudentes, sabios, entonces estarán dando honra a Dios a través de eso. Porque usted puede decir lo que muchas veces, gracias a Dios que pude ayudarte, que tengo tal conocimiento. El conocimiento lleva a aquel hombre sabio, aquel hombre prudente, a tener al lado, desvía ese reconocimiento a Dios y dice a Él sea la honra y la gloria. Pero el necio no. Hemos estado viendo, el necio no busca la sabiduría y el necio es sus actos al juzgar a otros, al ser implacable, lo único que está o lo único es juicio. Nosotros somos muy ligeros a juzgar a los demás y a exigir juicio de los demás. Y no vemos que nosotros hemos hecho lo mismo o haremos lo mismo. Entonces la Biblia dice que nosotros, cuando nos consideramos firmes y veamos al hermano débil en la fe, que vayamos y le ayudemos con toda conciencia de que también nosotros podemos caer. Y a veces no tenemos esa prudencia y somos necios al actuar
y al final cosechamos sembrando. Alguien más nos hará, alguien más exigirá juicio en contra nuestra. Por eso nosotros debemos ser prudentes, buscar la sabiduría y buscar llevar esa sabiduría en la vida de otros. Tanto el sabio recibirá conocimiento, como el necio también pagará las consecuencias. Vamos a ver un tercer punto de contraste. La sabiduría del entendido. El juicio no busca la sabiduría. Vamos a ver aquí mismo donde estamos en Proverbios. Podemos leer de la siguiente manera. Mas la boca se alimenta de necedades. Ahora, vea lo que dice el texto con atención. El entendido, aquel que se da a discernir las cosas, aquel que procura meditar las cosas, no aquel que toma de aquí información a la ligera y cualquier cosa que le dicen dice el corazón del entendido busca la sabiduría. El entendido no está de forma, no está sentado esperando que la sabiduría venga a él, sino que él va y busca la sabiduría. Nosotros tenemos la palabra de Dios, la cual debemos buscar. Debemos esforzarnos en ir y aprender de ella. Las escrituras están dadas en un lenguaje humano, no en un lenguaje celestial. Las escrituras están dadas también para el hombre. Y el hombre debe buscar esa sabiduría. No tenemos un libro que no, un libro que está en nosotros, y es nuestra responsabilidad el entender este libro. Que existe alguna metodología el conocimiento de las escrituras. Es responsabilidad del creyente aprender esa metodología. Es responsabilidad de cada creyente cultivarse para que pueda entender las escrituras. En siglos pasados, la Iglesia Católica enseñaba que nadie podía entender las escrituras, solamente los sacerdotes, porque decía que a ellos la palabra de Dios y que nadie tenía la facultad para poder discernirla. Evidentemente esto era mentira. Nosotros podemos discernir las escrituras, pero requieren que no lo tome usted a la ligera. Requiere de persistente. Requiere que usted adquiera conocimiento. Por eso el sabio, el entendido, busca la sabiduría. No espera que la sabiduría lo busque a él. Algunas personas tienen una idea fantasiosa de que Dios le va a meter en su mente de forma mística el conocimiento de la palabra de Dios. Y dicen, de Dios viene la sabiduría y yo no tengo que estudiar nada porque Él al que quiere le da la sabiduría. Esa es una necedad. La escritura es muy clara, el entendido busca esa sabiduría. Dios se la provee, pero cuando el hombre es diligente en buscar la sabiduría, mas la boca de los necios se alimentan de necedades. Frases como la que he mencionado hace un momento. No necesitamos prepararnos en conocer las escrituras. La sabiduría tiene que descender de lo alto y simplemente nosotros debemos tener un corazón dispuesto a recibirlo. Eso es una necesidad. Debemos tener un corazón dispuesto, pero debemos buscar la sabiduría. Esa parte es la que nos pertenece, el levantarnos y ir tras la sabiduría. Mas la boca de los necios se alimenta de necedades.
ahorita en medio de esta pandemia, pues las redes sociales han saturado de mensajes. Al tomar el mensaje sin antes analizar. ¿Qué es lo que está ahorita en boga? Bueno, la gente del ambiente cristiano está siendo bombardeada con que el anticristo ya está presente y está desarrollando, nos permiten ir a la iglesia. Imprudentes incitaban a los cristianos a que tienen que ir en contra de la autoridad y abrir los templos. Esa es una necedad, porque no se nos está prohibiendo adorar a Dios. Los templos deben estar cerrados. Dejamos llevar años y transmitimos necedades. La Biblia es muy clara. La tribulación. A nosotros no nos en los últimos días. Al contrario, si ese fuera el caso, debemos estar gozosos porque nuestro es creer a las personas sin antes ir dirigentes, las cuales son la fuente de la sabiduría, de su sabiduría y discernir nosotros. Por eso, hermanos, el sabio consiste. El necio no busca la sabiduría de necedades. Debemos procurar la sabiduría. Concluimos nuestro tema. Debemos buscar la sabiduría, hermano, que busca rescatar al caído. Si las iglesias fueran prudentes, si los miembros, recuerden que la iglesia no es el templo, no es el edificio, sino son las personas, y fuésemos más dados a rescatar al caído antes de... Entonces hallaríamos gran beneficio y el número de fieles congregados crecería grandemente. Así que adquiramos sabiduría para poder edificar al hermano, y cuando yo vea a un hermano caer, yo tenga el conocimiento para poder decir: mira, hermano, esto te puede ayudar, vamos a echarle ganas juntos. Estábamos viendo con los jóvenes acerca del suicidio y decíamos qué cosas podemos hacer cuando nos damos cuenta que una persona que amamos, que queremos, un compañero de clase, un amigo, tiene intenciones de suicidarse. Son cosas que tenemos que preguntarnos y como creyentes ver la forma en que podemos nosotros colaborar para que las personas no tengan ese deseo de suicidarse. El conocimiento busca ayudar a los demás. Decíamos, la Biblia habla de que un signo del cristiano, algo que identifica al cristiano, es el amor. Si nosotros nos amamos los unos a los otros, mostrarán que son mis discípulos, dice Cristo. Y algo que necesita aquella persona que está pensando en el suicidio precisamente es amor. Hermanos, si nosotros tenemos ese conocimiento de que ama a tu prójimo como a ti mismo y ama también a tu enemigo, entonces seríamos personas útiles que podríamos beneficiar a aquel que se encuentra desboronado sentimentalmente. Podríamos colaborar con aquel que está necesitado también económicamente. Seríamos prudentes en nuestra forma de razonar y seríamos de beneficio para la obra. Pero si no adquirimos esa sabiduría, no podríamos ayudar. Y por último decíamos que si usted alcanza sabiduría o busca la sabiduría, va a beneficiar a los demás. ¿Por qué? Porque ya no estará hablando necedades, sino que estará compartiendo la verdad. Si usted platica con una persona y pone atención, se va a dar cuenta a qué dedica su vida. Un creyente que pasa tiempo en la Biblia no puede evitar hablar de Dios. Una persona que vive, por ejemplo, en los negocios, no puede evitar hablar de los negocios. Una persona que vive en el chisme no evitará hablar de chismes. ¿A qué te dedicas? Como cristianos debemos dedicarnos a buscar la sabiduría de Dios.
La sabiduría que el día de hoy nosotros lo tenemos empastado. Tenemos la Biblia y podemos venir a ella a todo momento en busca de sabiduría. Si usted busca sabiduría, estará glorificando a Dios a través de esa sabiduría. Es así, hermanos, que yo les invito a que cada día seamos diligentes en busca de la sabiduría, no la sabiduría terrenal, no la sabiduría de este mundo, sino la sabiduría de Dios, la cual está contenida en su palabra. Vamos a orar. Padre bendito, damos las gracias. Te pido que nos conduzcas día a día, Padre, en el conocimiento de tu palabra y sobre todo que nos ayudes a que podamos aplicar ese conocimiento a nuestra vida práctica, Padre, y que otros puedan salir beneficiados del conocimiento que tú nos das a través de tu palabra. Padre, guíanos a ser mejores hijos tuyos y que seamos hijos auténticos, hijos que puedan demostrar que son transformados, que han sido regenerados, y no solamente hijos que parlotean diciendo ser lo que no son. Padre, ayúdanos realmente a vivir una fe auténtica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermanos.